Hoy Día Mundial del ACV, del accidente cerebrovascular, y si pensamos en los números que tenemos en la Argentina, realmente son preocupantes. Entre 120.000 y 150.000 personas padecen este tipo de situaciones. Le hemos invitado a la doctora María Laura Espinosa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pensaba, vivimos en la Argentina. ¿Cuánto de esas noticias preocupantes, cuánto de ese estilo de vida que tenemos influye en este tipo de accidentes cerebrovasculares? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Primero, más que nada, porque siempre estas fechas sirven como conmemoración, pero tiene como objetivo la llegada a la comunidad, y qué mejor que hacerlo por los medios de comunicación. El objetivo siempre está enfocado en prevenir, en evitar que esto pase, y si sucede, ¿qué tenemos que hacer? Como vos decís, el contexto social siempre influye un montón. Esto es algo que no le pasa solamente a personas adultos mayores. Históricamente uno piensa el ACV, un señor anciano, pero esto le puede pasar a cualquier edad. Puede pasar con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Esta cuestión que tiene que ver con el día a día, con la vorágine, con la mala alimentación, con no hacer actividad física, con el tabaquismo, el sedentarismo, son todos factores de riesgo para Además de eso, ¿hay un una ACV. predisposición genética o no? Hay una predisposición en realidad más que nada a heredar patologías que predisponen a tener un evento cerebrovascular. Algunas causas puntuales genéticas existen también, pero lo más común tiene que ver con los factores de riesgo. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, no medicados, no controlados, enfermedades cardíacas. Es decir, se puede hacer mucho para mejorar el estilo de vida, ¿no? Se puede hacer mucho para mejorar, se puede hacer mucho para prevenir el evento cerebrovascular, mantener bien controladas todas esas enfermedades, si es que las tenemos, hacer chequeos anuales, controlar nuestro colesterol, hacer actividad física, tener una vida saludable, siempre es importante para evitarlo. Doctora, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos entrando en un ACV? Y si estamos solos, ¿qué hacemos? Si estamos acompañados y somos ese otro, ¿cómo actuamos? Siempre aclaramos que los síntomas de un ACV son súbitos, inician de un momento para el otro. Bien. No son cosas que vienen pasando en las últimas semanas, en los últimos meses, son de inicio repentino. Las recomendaciones para reconocer los síntomas de un ACV son trastornos del lenguaje, dificultad para hablar o para comprender lo que nos están diciendo, o hablar de una manera extraña que no se nos entienda lo que la palabra que estamos queriendo decir, alguna debilidad o algún trastorno sensitivo que generalmente se da en hemicuerpo, puede ser cara, brazo y pierna, o una parte, no todo, pero generalmente es en una mitad. Puede ser debilidad o que se duerma esa mitad del cuerpo. Algunos trastornos visuales, sobre todo del campo visual, que perdemos la capacidad de ver una parte del campo visual, o algunas dificultades de inestabilidad, pero acompañadas de otros síntomas sobre todo, y de inicios súbitos. Ajá, ¿y esos inicios concluyen en un ACV o a veces se transita esa situación y después uno sigue adelante? Existen, por ejemplo, los accidentes isquémicos transitorios. Bien. Que es lo mismo que un ACV, o sea, una arteria se tapa, le falta irrigación sanguínea al cerebro, por lo tanto da síntomas acordes a qué área está afectada, pero esa arteria se destapa, por eso decimos que es transitorio, vuelve a haber flujo en esa zona del cerebro, vuelve a recuperarse el paciente al 100%, no deja lesiones en su cerebro, no deja secuelas. Pero si eso no se llega a destapar a tiempo, deja de ser una IT, un accidente isquémico transitorio, para pasar a ser un ACV, un accidente cerebrovascular. Bien, y aquellos que deja transitaron lesiones. eso de manera esporádica, ¿tienen una predisposición después? ¿Deben hacer algo? Las primeras 24, 48 horas generalmente son pacientes que si vienen a la consulta los internamos para controlarlos bien de cerca, porque en esas primeras horas tienen riesgo de que se repita y ya no sea transitorio. Y a posterior, si eso realmente fue transitorio y el paciente se recuperó completamente, deben ser estudiados, controlados en el tiempo, y deben lo mismo recibir prevención para evitar un nuevo evento. Bien, para aquellos que están en ese momento, se encuentran solos, ¿qué tienen que hacer? La indicación es consultar de manera urgente en una guardia. Siempre uno recomienda que el traslado del domicilio a una institución de salud sea controlada por medio de un servicio de emergencias, con médicos, con paramédicos. Claro, no subirse al auto en esas circunstancias. Pero si en ese momento vemos que llamamos a la ambulancia porque nuestro familiar tiene esos síntomas y hay demoras, y bueno, habría una recomendación media indirecta de llevarlos por sus propios medios para evitar las demoras. ¿Por qué? Porque el ACV tiene tratamientos que son tiempo dependientes. A medida que se tapa la arteria y empieza a sufrir, es un cambio como continuo.
siempre decimos que hay un núcleo o un corazón, un core del infarto y se va extendiendo. Si nosotros lo tratamos a tiempo, reducimos ese infarto. Claro, el tiempo es oro. Y si lo dejamos estar, ese infarto se completa, se extiende y genera muchas más secuelas en el paciente. Hay dos opciones de tratamientos, uno es un fármaco, otro es una intervención endovascular como por cateterismo y son tiempo dependientes. Para uno es 4 horas y media, pueden ser hasta 6 y se puede extender en algunos casos con algunas técnicas de imágenes y demás, se puede extender en algunas ocasiones para algunos pacientes seleccionados hasta 24 horas. Pero concurrir lo más rápido posible es imprescindible porque si el paciente es candidato, cumple criterio, podemos achicar o evitar que se instale esa lesión y quitarle mucha discapacidad al paciente. Doctora, por último, la recuperación. Por supuesto que los casos son sumamente distintos. Depende de cada caso, depende de a dónde fue la lesión, depende de qué factores tiene el paciente, la edad y depende mucho del tipo de rehabilitación. La rehabilitación, la neurorehabilitación intensiva e integral son súper importantes. Trabajar lo motor, trabajar el lenguaje, trabajar la sensibilidad, trabajar el equilibrio, trabajar la estimulación cognitiva después de un evento cerebrovascular es súper importante y vemos cambios contundentes en el paciente que se rehabilitó y en el paciente que no se rehabilitó a tiempo y de calidad en un centro integral y especializado. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, por toda esta explicación a cambiar los hábitos. Estamos todos a tiempo. Así es.